utilizar la morfina, teníamos que hacerlo de una manera muy artesanal. Comenzamos en el 1980 replicando un artículo que habíamos visto en una revista mexicana de uso de morfina peridural. Para aquel entonces no teníamos las morfinas que tenemos ahora, lo que teníamos era la morfina que le pedíamos a los cardiólogos, ampollas de 10 miligramos de las que partíamos y tomábamos 4 miligramos de morfina que comenzábamos a poner en el espacio peridural. Esos 4 miligramos de morfina que hoy les sorprenderán, pero para los que tenemos 40 años en esto de anestesia, pues no nos sorprenden dosis, porque antes utilizábamos dosis estratosféricas de muchas cosas. Esos 4 miligramos realmente producían muy buena analgesia, pero producían sedación y producían un montón de cosas más. La gente de cuidado intensivo comenzaron a quejarse de nosotros, que los pacientes tenían que pasar a intensivo y que algunos se deprimía la respiración, no entendían lo del prurito, comenzaban a darle corticoides, decían que todos los pacientes estaban haciendo alergia y tuvimos que descontinuar el uso de la morfina. En 1984 encontramos un artículo en que decía que se usara 1 miligramo de morfina peridural y comenzamos a utilizar el miligramo de morfina peridural. Y a partir de entonces hemos estado utilizando rutinariamente la morfina. Pero más adelante, en el 88, aparecieron las publicaciones y ya teníamos internet, ya las revistas no nos llegaban por barco como nos llegaban en el 80, sino que cada mes podíamos tener información de uso de morfina de 0.1 a 0.2 miligramos. Y todavía no teníamos la morfina en ampollas con esa concentración y teníamos todavía que hacerlo de manera artesanal. Le cuento, tomábamos una ampolla de morfina de 10 miligramos, y cargaban una jeringuilla de insulina o de tuberculina, el 0.1, 0.2, y hacíamos un sancocho allí mezclando el líquido anestésico con la morfina. Para aquel entonces no teníamos otro anestésico que no fuera tetracaína y lidocaína pesada, que no es lo mismo de lo que tenemos ahora. Aparecían pruritos, retención de orina, náuseas, vómitos y todo lo que ustedes conocen, que yo quisiera analizar brevemente cómo lo hemos hecho para estas cosas. El prurito aparece muy frecuentemente con un morfínico más que otro y comenzamos a utilizar hace muchos años el droperidol, pero encontramos los artículos de prolongación del QT, uno que otro paciente hacía síndrome tapiramidales, y si bien yo hice mucho neuroleptoanestesia desde el año 75-78 que estuve en la residencia, y nunca vi prolongación del QT, probablemente no lo vi porque no estuve pendiente de él, y no vi las arritmias porque tampoco estuve pendiente de ella, o se la atribuía a otra cosa. Luego aparecieron los artículos de uso en albufina de 10 a 20 miligramos, pero uno que otro paciente se potenciaba el efecto sedante y entonces descontinuamos el uso de la nalbufina. Volvimos otra vez al antagonista específico de los narcóticos, la naloxona, 0.4 miligramos en una solución de 1000 cc y lo goteaban, pero la naloxona es cara, por lo menos en nuestro país es cara, y comenzaron a quejarse de que estaba aumentando el costo y había que estar vigilantes de que no se pasara más goteo de lo que era. Entonces no era el sustituto. Me regaló alguien que yo le hice algo de dolor, el TENS, porque ya no lo necesitaba más, el inhibidor neurológico transcutáneo. Apareció un artículo y yo dije, bueno, pues vamos a ponerle TEN a los pacientes. Y comenzamos a ponerle TEN, pero aquello era muy aparatoso porque había que ponerle los 4 electrodos, andarlos subiendo, el paciente se quejaba de que los rozó y que eso me está doliendo, y entonces hubo que descontinuarlo porque los cirujanos comenzaron a quejarse de que los pacientes se sentían como que estaban graves. Y apareció el artículo del propofol de 10 a 20 miligramos endovenoso y comenzamos a utilizar propofol y dijimos, con esto sí hemos resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? Algunos pacientes de 20 miligramos se deprimían y había que ir con un ambú y ventilarlo y era muy aparatoso el que el paciente se deprimió y realmente nos asustaba mucho eso, porque algunos pacientes ya estaban ingiriendo líquido. Y volvimos al pasado, volvimos a la difenidramina, al Benadryl, y con el Benadryl nos hemos quedado. 20 miligramos de Benadryl, en parte se sedan un poquito porque el mecanismo del prurito no es por liberación de histamina y por tanto el Benadryl no debía ser tan útil, pero se sedan un poquito con Benadryl, le da un poquito de sueño y sobre todo los hemos convencido de que o dolor o prurito, y con eso mejor prurito. Otro de los problemas que tenemos con los morfínicos es la náusea y el vómito. Y si ustedes ven este artículo en el que dice que 8 miligramos de ondansetron son suficientes para quitar la náusea y el vómito, y no debemos creer mucho en lo que vemos publicado, porque eso es mentira.
El ondansetron a muchos pacientes no le quita la náusea y el vómito, sobre todo pacientes embarazadas, vomitan a pesar de ello. Yo sigo utilizando la combinación de dexametasona y ondansetron. El ondansetron es genérico en mi país, es barato, entonces es muy buena combinación. Un problema con la dexametasona es que obviamente eleva la glicemia y en algunos pacientes tenemos que recurrir a la metoclopramida, que sigue siendo buena todavía, teniendo cuidado de inyectarlo lentamente por todas las razones que ustedes conocen. Pero bueno, si bien unos dicen una cosa, otros dicen otra. Este artículo dice que la ciclicina es lo mejor para la náusea y el vómito y que el ondansetron no sirve, que la dexametasona no sirve, que eso es lo bueno. Sin embargo, en nuestra práctica la ciclicina no ha sido tan buena como la combinación de dexametasona y ondansetron. Cada quien tiene que hacer su propio manera de manejar estas cosas. Otro de los problemas de los narcóticos es la retención urinaria. Y yo creo que en esto de los problemas que ocasionan los narcóticos ha habido mucha magnificación. Y así como hay cosas que dicen que son de una manera, pero fueron de esa manera hace 30 años con el medicamento o con la técnica que se utilizaba, hoy día las cosas no son así. La retención urinaria, este es un artículo de pacientes que fueron operados de herniorrafia con anestesia local por infiltración. Y el 0,37% de ellos hizo retención urinaria. Lo que significa que los pacientes que se operan de hernia inguinal hacen retención urinaria, no importa la técnica que se utilice. En anestesia espinal sin morfínico, el 2.42 en este artículo hizo retención urinaria y con anestesia general la estadística fue mucho más alta. ¿Qué hacemos para la retención urinaria? Hacemos que el paciente orine siempre antes de anestesiarlo. Y tan pronto se reinicia, el paciente tiene alguna sensación, lo estimulamos a orinar. Orina porque si no va a haber que ponerte sonda. Orina porque si no va a haber que ponerte sonda. Y orinan. En algunas ocasiones que hemos dado mucho líquido o que tenemos miedo que el paciente retenga orina, lo que hacemos es que le vaciamos la vejiga y con la vejiga vacía las posibilidades de retención urinaria es menos. Pero hay que tener en cuenta que con los presentes, las gentes longevas retienen más orina. Hay que tener presente que la próstata grande retiene más orina. Sin alusiones personales, doctor Cataneo. Entonces, en esos pacientes, si utilizamos morfínicos, tenemos que saber que vamos a tener que ponerle una sonda, porque de lo contrario va a haber que sondearlo en la cama, que es más molesto. Pero si ponemos en la balanza en una paciente de fractura de cadera o un paciente con una prótesis de cadera que orine espontáneamente con dolor o que tenga que tener una sonda, pues obviamente la sonda es mejor al dolor. Y este es un artículo ya bastante viejito, del 99, en el que se inyectó en el espacio subaranoideo ketamina, neostigmina y morfínicos. Decía el doctor Nalda Felipe en una ocasión que lo escuché, que el raquis es el basurero del organismo, porque se ha inyectado de todo por ahí. Si ustedes ven en el prurito obviamente fue altísimo, 76%, el vómito fue de 19%, pero si se ponen a ver la cantidad de morfina que se utilizaba en aquel entonces, eran 3 miligramos, entonces obviamente produce muchos síntomas. La depresión respiratoria, en los últimos años ya no hemos tenido depresión respiratoria, diré que en los últimos 10 años, a excepción de una paciente que me hizo depresión respiratoria, pero que estaba consciente, lúcida, sudorosa, con la cara enrojecida y respirando a 8 por minuto. Lamentablemente era la mamá de una anestesióloga y por eso hizo depresión respiratoria, porque la anestesióloga insistió en que le pusiera 0,2 en vez de 0,15, que era lo que yo venía usando, en una paciente de 83 años para una fractura de cadera por metástasis de cáncer. No le teman a la depresión respiratoria. La depresión respiratoria no es brusca. La depresión respiratoria aparece lentamente y el paciente va dejando de respirar de 14 a 13, a 12, a 11 y avisa. Todo el asunto es que estos pacientes tienen que tener un familiar o tienen que tener a alguien cercano porque le estamos dando medicamentos importantes. Esta estadística, como ustedes ven, habla de depresión respiratoria de 8.75%, pero si analizan van a ver que se utiliza morfina 3 miligramos y con esta dosis
hoy se dice, la morfina produce depresión respiratoria, pero obviamente con este bombazo tenía que haber depresión respiratoria. ¿Qué estamos utilizando hoy día? Como decía el doctor Aldrete, 0.1 miligramos de morfina son suficientes para producir analgesia durante 12, 16, 18 horas. Nunca hemos visto 24 horas en los pacientes nuestros con analgesia. Entonces, ¿qué hacemos? Que si sabemos que el nivel comienza a disminuir a partir de las 8 horas, lo que hacemos es que a las 8 horas, a las 12 horas, le administramos un AINE. Cada quien tiene su AINE favorito. En los últimos tiempos, yo estoy usando el etofenamato, su nombre comercial es Etobay, sin propaganda, pero me ha resultado muy útil porque produce analgesia de 24 horas o 36 horas. Es una sola inyección, se pone intramuscular profunda y el paciente no tiene dolor en día y medio. Y le puedo contar una experiencia de mi hospital, que es un hospital de trauma, que como hospital de país subdesarrollado tiene muchos motociclistas y tiene muchos accidentes de motor y muchas fracturas de fémur. Y hacemos los sábados 40 fracturados de fémur. O sea, los hacemos en la semana, pero se hacen unos 50, 60 fracturados de fémur, enclavamiento intramedular, sean clavo bloqueado o clavo de Kunche. Cuando hay huelga de médicos hay que hacer 150 en términos de 2 o 3 días. Y los que han estado en Santo Domingo saben la epidemia de motocicletas que tenemos. Ya no hay campesinos con burro, ni con mulos, ni con caballo. Ahora hay campesinos con aparejo en la motocicleta. Y comenzamos a hacer estos pacientes, a ponerle morfina a dosis de 0.1. ¿Y qué pasa? Que antes los pacientes se quedaban 2 o 3 días después de operado. Hoy día se operan hoy del fémur y mañana se van de alta, porque el paciente mismo dice, ¿para qué me voy a pasar el fin de semana aquí? Si hoy domingo yo me siento bien, y hubo que implementar la de alta de esos pacientes que no se hacía, implementarla domingo porque todos se quieren ir porque no le ha dolido, ni les duele y se sienten bien. Los efectos nociceptivos de los narcóticos están demostrados. Es más la protección que produce la combinación de narcóticos y anestésicos que lo que producen los anestésicos solos, y eso está bien documentado. ¿Qué usamos hoy día para la cesárea y todas las cirugías ginecológicas? Y le confieso que aunque yo no lo hago porque ya abandoné la cirugía plástica, porque una noche me soñé que me habían demandado y dije no hago una cirugía plástica más, aunque me dejó muy buen dinero. ¿Qué hacemos hoy día? 0.1 de morfina, 15 o 20 microgramos de fentanil y 8 o 12 miligramos de levobupivacaína. Es una joya. Yo diría que este es el Rolls Royce de la anestesia para la cesárea. Los pacientes no tienen ninguna molestia, no les duele nada en 36 horas y las cantidades que estamos administrando, como sabemos, son demasiado bajitas para que pasen a la leche materna. Quiero contarle una experiencia con la morfina intratecal. Cuando comenzamos a utilizar morfina intratecal se usaban dosis muy altas. Y un día a un paciente, guardabosque, por cierto, o sea, un señor que tenía que caminar mucho, por alguna razón se me ocurrió darle 50 microgramos de fentanil. Y esos 50 microgramos le produjeron un síndrome neurológico transitorio. Y el paciente estuvo 1 día, 2 días, 3 días, 5 días sin mover las extremidades. Al tercer día ya yo me angustié porque el seguro solamente cubría 3 días y entonces yo dije, ¿hasta cuándo lo voy a tener aquí? Lo tuve a los 5 días y a los 5 días dije, me lo tengo que llevar, era un paciente privado, me lo tengo que llevar para el hospital porque ya voy a tener que pagar 2 días. Conversamos con los familiares, era un pobre guardabosque que tenía un segurito, me lo llevé para el hospital. Al 11º día, que el paciente no movía las extremidades, estaba durmiendo y yo le dije al vecino de la cama, está durmiendo, dígale que yo lo vine a ver. Y me dijo el vecino, déjeme decirle una cosa, doctor, él de noche se levanta y va al baño solo. Ese día lo di de alta y le dije, él no va a lograr demandarme. Entonces no se quería ir y lo levantamos con el andador y lo pusimos en el pasillo y me puse de frente y yo soy medio grosero, la verdad, no sé si lo han notado. Y dije a uno de mis residentes, por detrás, le quité el andador, digo, sosténgase, yo lo sostengo. Y le dije al residente, empújalo, fuerte. Y cuando lo empujó fuerte, el hombre salió caminando. Y yo dije, no tiene síndrome neurológico transitorio. Hay neostigmina, clonidina, fentanil, sunfentanil, todo se ha inyectado.
Pero bueno, en este editorial de la revista Anesthesiology del 30 de julio pasado, concluye diciendo que todos parecen tener un potencial bajo de neurotoxicidad basado en los estudios laboratorios y el amplio uso clínico. No le teman a los morfínicos, no se deprime la respiración si usted lo usa juiciosamente. Muchas gracias.